¿Cómo empieza? Ah, sí, ya. Hey, tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. ¿Qué tal, fisicuates? El día de hoy daremos seguimiento a la serie de videos en la cual comenzamos a resolver la guía de estudio para admisión a la UAM en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que es este pequeño librillo azul que tengo aquí en mis manos. Así que, sin más perdón que con permiso, ahí les voy. ¿Cuál es el número que es las 2/3 partes de 1/2 del doble de 6? Este problema es muy interesante porque tenemos que poner atención en lo que leemos y esas palabras que leemos plasmarlas con numeritos. Cuando decimos 2/3 partes de 1/2, así lo escribiríamos. Fíjate, después dice del doble, entonces aquí iría un 2. ¿Del doble de quién? De 6. Ahora, como comenté al inicio, es muy interesante este problema porque hay que poner atención en lo que decimos, sobre todo en esta oración. 1/2 del doble. Aquí lo escribimos. 1/2 del doble es esto que simbolizamos aquí abajito. Y fíjate, lo curioso aquí es que cuando decimos 1/2 del doble, realmente no estamos diciendo nada. Fíjate muy bien por qué. Porque este 1/2 al multiplicar al 2, yo le puedo agregar un 1 abajo para que la multiplicación de fracciones sea directa. ¿Y por qué no hace nada? Porque fíjate, se cancela o se simplifica. Si lo quieres ver de esta manera, 1/2 por 2 te va a dar 1. Y si multiplicas cualquier número por 1, te va a dar el mismo número. 4 por 1, 4. 5 por 1, 5. Entonces, al multiplicar por el número 1 no afecta. Y si yo digo 1/2 del doble, realmente a lo que me estoy refiriendo es a los recíprocos. Vamos a ver qué es un recíproco. Pon mucha atención, porque esto te va a servir en futuros ejercicios. Si un enunciado dijera la tercera parte del triple, sería escrito de esta manera. Entonces no te estaría diciendo nada, porque esto es igual a 1. La cuarta parte del cuádruplo de una cantidad, así se escribe y realmente no te están diciendo nada. ¿Y a qué se refiere recíproco? Recíproco se refiere a que si tú tienes una fracción, su recíproco es voltearlo, así como volteas las tortillas en el comal. Si este estaba arriba, pues ahora está abajo y el 5 sube. Bien, ya que tenemos clara esta explicación, nos ahorramos una gran parte, porque ya no voy a perder tiempo en explicarte estas operaciones, sino que solamente vamos a multiplicar 2/3 por 6 y al 6 yo le puedo agregar un 1 abajo, de manera que la multiplicación de fracciones queda directa. Ya que lo expresamos, simplificamos. 6 entre 3 es a 2. 2 por 2 da 4. Respuesta correcta, inciso A. ¿Por qué número se tiene que dividir 80 para que el resultado sea 3/5? Este problema es una regla de 3 porque el mismo enunciado me está diciendo lo siguiente. Tengo a 80 y lo quiero dividir por un número que desconozco, de tal manera que el resultado sea 3/5. En otras palabras, es una regla de 3 directa. Y como ya hemos visto en las reglas de 3 directa, se multiplica cruzado y se divide directo. 8 por 5, 40. Y le agrego un 0 del 80. 400 tercios. ¿Pero eso está en mis opciones? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta? Hacer la división. La división de la casita. Acuérdate que el de arriba va adentro de la casita y el de abajo va afuera. 3 por 1, 3 para 4, 1 y bajo el 0. 3 por 3, 9 para 10, 1 y bajo el 0. 3 por 3, 9 y 1 para 10. Ahora, aquí es importante que recordemos las partes de toda división. Tenemos al divisor. Tenemos al dividendo.
el cociente y el residuo. Ahora que sabemos quién es cada parte, solo resta acomodar. Entonces 400 tercios es lo mismo que el cociente, que es 133, más el residuo, que es de 1/3. Respuesta correcta, inciso D. La expresión 3 por raíz de 4 es igual a... Recordemos que sacar una raíz cuadrada es buscar a un número que multiplicado por sí mismo me dé el número que tengo adentro de esta raíz, de este radical. Así que fíjate, el 4, su raíz cuadrada es 2, porque 2 por 2, 4. 3 por la raíz de 4 es lo mismo que 3 por 2. 3 por 2, 6. Respuesta correcta, inciso C. La solución del sistema de ecuaciones x cuadrada menos 1 igual a 3, x más y igual a 4 es... El tema, tal cual dice, es sistema de ecuaciones, pero vamos a ver de qué grado. No son sistemas de ecuaciones lineales porque, fíjate, una sí es lineal, pero hey, esta no es lineal, es cuadrática. Así que aquí no vamos a resolverlo por ningún método de sistema de ecuaciones lineales como reducción, suma y resta, sustitución por igualación o cualquier otro método que se te ocurra, determinantes y demás. Esos son para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero aquí no tenemos ecuaciones lineales, tenemos una ecuación cuadrática. Así que parece que va a estar más difícil, pero no es así, va a estar mucho más sencillo, porque fíjate bien en las ecuaciones. ¿Qué es una ecuación para empezar? Es una igualdad en la que tenemos números y variables. Es decir, los números es algo que sí conocemos, su valor es constante, y las variables en este caso son x y y. Para poder resolver una sola ecuación, esta tiene que tener una sola variable. Así que observa bien ambas ecuaciones y dime cuál de las dos tiene una sola variable. Es esta, porque su variable es la x. No podría resolver esta segunda ecuación. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Eso no lo puedo resolver. Así que repito y pongo mucho énfasis aquí. Para saber por dónde comenzar, la primera pregunta que te planteas es la siguiente. ¿Qué ecuación puedo resolver? Y como acabamos de decir, una ecuación con una variable, eso sí se puede resolver. Entonces, procedemos a resolver esta ecuación. El menos 1 pasa sumando. Ya que tengo x cuadrada es igual a 4, este cuadrado pasa como raíz. De manera que x es igual a la raíz cuadrada de 4, pero aguas. Recuerda que al momento de resolver esto, toda raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Por lo tanto, voy a obtener una x1 con el resultado positivo. La raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, así lo dejamos. Y una segunda solución con la parte negativa, es decir, menos 2. Fíjate, ya que resolví la ecuación más fácil, lo que toca ahora es sustituir en la otra ecuación que no he resuelto. Ojo, sustituyendo ambos valores. En el primer caso vamos a sustituir con x igual a 2. Entonces, en vez de escribir x, voy a poner 2. Lo que voy a buscar aquí es despejar a la y. Entonces este 2 que está sumando pasa restando. De manera que mi primer solución cuando x es igual a 2, y es igual a 2. Ahora, cuando x es igual a menos 2, igual sustituyo. En vez de poner x, pongo menos 2. Y lo mismo, resuelvo para la y. Este menos 2 que está restando pasa sumando. Fíjate, ya casi terminamos. El último paso es crucial, pues este es un ejercicio, un claro ejemplo de ejercicio de confusión múltiple, como se les llama. Ojo, no opción múltiple, sino confusión múltiple, porque lo que buscan es confundirnos con todos los incisos.
solamente juegan con los signos, porque se parecen mucho. Así que ya estamos a un paso de terminar, solo tengo que tener mucho cuidado en no confundirme al acomodar la solución de este sistema de ecuaciones. Aquí pon mucha atención, tiene que ir de la forma x1, y1 va a ser mi primer solución, porque cuando sustituí con x1 igual a 2, obtuve una y1 igual a 2. De manera que mi primer solución es el punto 2,2. Ahora cuando sustituí con x2 igual a menos 2, obtuve su respectiva y2 igual a 6. De manera que mi segunda solución está en el punto menos 2,6. Respuesta correcta, inciso D. Si los lados de un triángulo miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros, el triángulo es... Este es un problema de trigonometría. Y si nos fijamos en los incisos, tenemos términos como isósceles, rectángulo, acutángulo, equilátero y obtusángulo. ¿Pero a qué se refieren estas palabras de aquí? Se refieren a la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero. Equilátero es cuando tiene sus tres lados iguales, es decir, miden lo mismo. Fíjate en esta palabrita, equilátero. Como siempre les digo, un gran consejo al momento de resolver un examen es que si tú te encuentras con una palabra que suena muy apantallante o que te puede llegar a espantar, tranquilo, guarda la calma. Ya que guardaste la calma, vuelve a decir la palabra, pero por partes. Mira, equilátero, equilátero. Equi es igual, látero es lados, lados iguales. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados con la misma medida. Es decir, dos lados miden lo mismo y un tercero es diferente. Escaleno. Esta misma palabra te da la clave, escaleno. Va como en escalerita, es decir que sus tres lados son diferentes. La clasificación de los triángulos según sus ángulos es la siguiente. Acutángulo. Fíjate bien esta palabrita. Acutángulo. Acutángulo. La parte de acu se refiere a agudo. El acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos internos agudos, es decir, menores a 90 grados. Después tenemos el obtusángulo. Obtusángulo. La palabra obtus se refiere a un ángulo obtuso, que como recordarás es aquel que va del rango de los 90 a los 180 grados, que corresponde a este. Entonces el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos al triángulo rectángulo, que como su nombre lo indica, rectángulo, ángulo recto. Es aquel que tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Recapitulación. La clasificación de los triángulos según sus lados es en equilátero cuando sus tres lados son iguales. En isósceles cuando tiene dos lados iguales y uno diferente. Escaleno cuando los tres lados son diferentes. Según sus ángulos en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Acutángulo, los tres son agudos. Obtusángulo, uno es obtuso y rectángulo, uno es recto. Ya que sabemos esto, nos es mucho más sencillo ir haciendo un método muy importante para resolver un examen, que es el de descarte. Fíjense que los problemas anteriores no lo habíamos aplicado tanto porque había que tal cual resolver una ecuación o encontrar la solución, ¿no? Pero aquí ya empezamos a descartar. Es decir, no vamos a hacer todo un procedimiento para ver cuál es la buena, sino que vamos a enfocarnos en encontrar las razones de también por qué los otros no podrían ser, reduciendo las opciones. Y aquí hago un breve paréntesis, porque fíjate, en un examen uno puede aprender mucho, o puede tener todos los conocimientos, o puede que no. Si tú estás en el caso de que puede que no tengas todos los conocimientos, también puedes contar con algo de suerte. Pero fíjate, la suerte, si tienes 4 o 5 opciones, pues no está tan a tu favor. Pero si reduces esas opciones a 2, la suerte es mucho más posible que te apoye, porque ya no es
como de que tengas una opción de entre 5, sino de que se reducen tus posibilidades. Matemáticas, hijo. Volvamos ahora sí a este problema. Nos dicen que las medidas son de 3, 4 y 5. Por lo tanto, ninguno de sus lados es igual. Equilátero no puede ser. Isósceles, pues implicaría que tuviera dos lados iguales. No lo es. Ahora se me reducen las opciones a la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Y aquí, pues, no hay de otra más que darte el siguiente dato histórico muy importante. El primer triángulo rectángulo del cual se tuvo nociones fue el que tenía las medidas de sus lados de 3, 4 y 5 lados. Y por ser el primero y tener estas características se le llama triángulo mágico. ¿A qué me refiero con esta locura de triángulo mágico? Vamos a ver. Entonces te acabo de decir que siempre que veas que un triángulo tiene medidas de 3, 4 y 5, no hay de otra. Ese triángulo a fuerzas va a ser un triángulo rectángulo. Y es un triángulo mágico porque esta proporción se mantiene para todos sus múltiplos. Por ejemplo, si yo multiplicara esto por un factor de 10, vamos a ponerlo aunque no esté a escala. 3 por 10 sería 30. 5 por 10, toda la hipotenusa mediría 50. Y 4 por 10 mediría 40. Vamos a poner otro ejemplo de triángulo mágico. En el ejemplo pasado el factor fue por 10, que ahora el factor sea por 2. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Esto mide 10 y esto mide 6. Y finalmente 4 por 2, 8. Esto mide 8. Y se mantiene la misma proporción. Es por ello que te doy ese gran consejo de que el primer triángulo mágico y rectángulo de la historia es el que tiene de 3, 4 y 5. Eso miden sus lados. Respuesta correcta, inciso B. La ecuación de la circunferencia con centro en el punto menos 2,3 y radio 4 es... Aquí también vamos a descartar. Primero vamos a fijarnos en qué opciones pueden ser de una circunferencia y qué opciones no pueden ser de una circunferencia. Recordando la ecuación general de la circunferencia, tiene que decir algo así como x cuadrada más y cuadrada es igual a radio al cuadrado. Esta es la circunferencia con centro en el origen. Pero este no es el caso, no es centro en el origen, es centro fuera del origen. Comenzamos por esta porque es más fácil de memorizar. Vamos a obtener la otra que es más difícil de memorizar. Entonces más bien solo apréndete esta y fíjate cómo obtenemos la ecuación de una circunferencia con centro fuera del origen a partir de la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Cuando tienes una circunferencia fuera del origen, solamente hay que agregar paréntesis tanto a las x como a las y y a cada una acompañarla con una letra. La h siempre va con la x y la k siempre va con la y. Pero ¿quiénes son estos números h y k? Pues son las coordenadas del centro. El centro está en h, k, es decir, fuera del origen. Ya que sabemos esto, tenemos por seguro que la ecuación de la circunferencia debe de tener x y y al cuadrado y deben de tener el mismo coeficiente, es decir, no deben de estar acompañados, por ejemplo, con un 3 acá. Esto ya no es una ecuación de una circunferencia. Así que, siguiendo este criterio, podemos descartar, por ejemplo, el inciso C. El inciso D también. ¿Por qué? Porque no hay cuadrados. El inciso E también. ¿Por qué? Porque y x sí están al cuadrado, pero no están sumando ambos, la x está negativa. Mi opción se redujo a dos opciones. Ahí te va. Entonces sustituyo con mis coordenadas que está en menos 2,3. De manera que me quedará algo así como x, y fíjate, es el menos de la fórmula. Con el menos que ya trae el menos 2, ojo ahí, cuidado con los signos. Y y menos k, que es 3, al cuadrado igual a el radio, que es 4, al cuadrado. Ahí te va, súper consejo. Fíjate, tengo aquí algo que voy a elevar al cuadrado y aquí también. Y ese algo aquí tiene una x y ese algo aquí tiene una y. Eso me garantiza
que al momento de desarrollar yo voy a tener por ahí una x cuadrada y una x lineal por ese término, así como por ahí voy a tener una y cuadrada y una y lineal. Te menciono esto porque ya con eso te garantiza que la opción correcta es el inciso B, porque tiene una x lineal así como una y. Pero vamos a comprobarlo. De aquí en adelante desarrollaré estos productos notables en cámara rápida. Respuesta correcta, inciso B. La ecuación x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1 representa Lo mismo, para este ejercicio comenzaremos aplicando el método de descarte. El tema de estas preguntas es el de secciones cónicas, y las secciones cónicas son circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Por lo tanto, paraboloide ni siquiera cae en este tema, la puedo descartar. Para este tema hay que recordar las ecuaciones de todas las cónicas. Te voy a ayudar un poco. Fíjate, la ecuación de la hipérbola se parece mucho a la de la elipse, solamente cambia un signo. La de la hipérbola es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Solo cambia el signo por un menos. Por lo tanto, la de la elipse es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y la de la parábola es la siguiente. Por lo tanto, la ecuación que me plantean representa una elipse. Respuesta correcta, inciso C. La expresión sumatoria desde j igual a 2 hasta j igual a 4 es igual a... A muchos puede espantarlos este símbolo, pero no es nada más que una letra griega. Es la S mayúscula, la sigma en griego. Y este símbolo significa sumatoria, es decir, sumar un término. Y fíjate, este subíndice te dice que comienza aquí, en j igual a 2. Y este superíndice te dice dónde terminas. De manera que la sumatoria queda desde el 2 hasta el 4. 2 más 3, 5 más 4, 9. Respuesta correcta, inciso D. La derivada de la función logaritmo natural de x con respecto a x es... Hay que reescribir lo que me están pidiendo. Dice la derivada, y la derivada se escribe así. Dicen la derivada de la función logaritmo natural de x con respecto a x. Significa este símbolo. Y para esto, pues no hay más que fijarse en las tablitas. Son formularios de derivadas e integrales. Esto te va a ser de mucha ayuda al momento de estudiar. Es una gran herramienta. Te recomiendo que tomes uno y te memorices todas las fórmulas. No son muchas. Y además, si las practicas, será mucho más sencillo. Además, en el examen de la UAM no vienen más que una o dos preguntas del tema de límites, derivadas e integrales, así que no es de gran preocupación. Y ahí observamos que la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x es igual a 1 sobre x. Respuesta correcta, inciso B. Un automóvil recorre una distancia de 450 kilómetros durante un periodo de 10 horas. ¿Cuál es su velocidad media? Super consejo, ahí te va. Si no te acuerdas qué hacer en un problema o de plano no sabes nada, fíjate en las unidades. En este caso, todas las unidades me están diciendo qué es lo que voy a hacer. Fíjate, kilómetros arriba y horas abajo. Eso significa que tengo que dividir el dato que me dan de los kilómetros entre el dato que me dan de las horas. Por si te preguntabas cuál es la fórmula de la velocidad media, pues es esa, distancia total entre tiempo total. Fíjate que obtuvimos una fórmula a través de las unidades de los incisos. Ese es un gran método que te puede salvar en el día de un examen. Así que solamente hay que sustituir. La distancia total es de 450 kilómetros y el tiempo es de 10 horas. Y muy sencillo, este 0 se puede simplificar con este 0 de acá abajo. De manera que la respuesta es 45 kilómetros por hora. Respuesta correcta, inciso B.